Muy buenas tardes a todos. Una semana más con estos seminarios que intentamos hacer todas las semanas tratando distintos temas de inversión. Y la verdad es que la sesión de hoy lo dice todo el título que le hemos puesto: estrategias sencillas para tiempos complejos. La verdad es que poco podemos decir. Sabemos que el mundo normalmente va muy deprisa, pero parece que en los últimos tiempos va más deprisa todavía, y estamos inmersos en muchos conflictos geopolíticos, muchos cambios debido a la disrupción tecnológica, y en este entorno complicado pensamos que hay muchos clientes que piensan cómo me puedo posicionar. Es verdad que muchas veces cuando estamos en un momento especialmente tenso de incertidumbre, podemos caer en la tentación de intentar buscar aquellos productos que se puedan intentar adaptar mejor al contexto. Y muchas veces lo más sencillo, como decimos, es también lo más eficiente. O muchas veces podemos considerar que buscando estrategias que son muy complicadas vamos a ser más eficientes. Esto no significa que efectivamente no haya estrategias más complicadas que en un momento dado puedan ser idóneos o que puedan funcionar como un complemento a la cartera. Pero lo que no tenemos que hacer es menospreciar aquellas estrategias que son muy sencillas, pero que a lo largo del tiempo se han demostrado que pueden ser también bastante interesantes. Hoy, pues parece que el contexto de mercado es un poco más beneficioso que lo que veíamos la semana pasada. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días, porque posiblemente todo lo que pudiéramos hablar hoy, la semana que viene, habría cambiado de forma bastante radical. Que muchas veces, pues aquellas estrategias que son más sencillas, muchas veces son eficientes. Y hoy precisamente queríamos traer dos de las estrategias que están incluidas dentro de nuestra lista destacada. Una es una estrategia de renta fija, y vamos a tener a David Pérez, en relación con inversores de Buy and Hold, y una estrategia de renta variable, que es una estrategia que bien conocemos muchos, que es la inversión en dividendos. Porque es interesante invertir en dividendos, algo que puede parecer muy simple, pero que después las estadísticas nos dicen que también es una estrategia muy interesante a largo plazo. Y para esta parte vamos a contar con Baruch Fernández, responsable de ventas de DWS. Y yo no me voy a extender nada más. Simplemente vamos a empezar dando paso a David Pérez, que nos va a explicar esa estrategia de renta fija, y nos va a explicar cómo en su casa, yo una vez les escuché hablar y decía, pues nosotros hacemos una cosa muy sencilla, que es comprar renta fija, lo gestionamos de una manera muy sencilla, y al final lo hacen con bastante buena fortuna. Pues, Vicky, muchas gracias por la presentación, por la invitación, a todos ustedes por estar conectados, y, y nada, voy a ir directamente a poder contar esta estrategia. Me ha encantado la presentación, como una estrategia sencilla, bien enfocada, bien trabajada, puede llevarte hacia donde quieres ir, que en este caso nosotros es a través de una gestión en renta fija, porque nos consideramos apasionados de la renta fija, poder conseguir esa rentabilidad con un riesgo muy, muy acotado, ¿vale? Como podemos ver en la siguiente diapositiva, quiero que os quedéis con dos ideas de nuestra filosofía de inversión, ¿vale? Una gestora española independiente, ¿vale? Esto significa que los máximos accionistas de la gestora son únicamente los tres socios que tenemos. Julián Pascual, que es el presidente y gestor de renta variable; Rafael Valera, que es el CEO y es el gestor de renta fija; y Antonio Aspas, que es consejero y el encargado de toda la parte de la gestora de cumplimiento, y todos ellos tienen el 100% de la gestora. ¿Por qué digo esto? Porque con su capital, con el capital de los socios, de la familia, de los amigos, es como nace Buy and Hold. Y esta gestora, en la que hoy vamos a profundizar en por qué somos apasionados en la renta fija, ¿vale? Vemos otra idea que quiero transmitir, que es esa certidumbre versus incertidumbre. ¿Por qué decimos esto? Porque la renta fija nos regala la certidumbre de que cuando nosotros que invertimos en bonos de empresas, en bonos corporativos, nosotros analizamos que la empresa, por supuesto, no nos quiebre. ¿Y dónde vemos la certidumbre? Que tú tienes que analizar hasta el final del bono. O sea, si invertimos en una empresa que sabemos que tiene un vencimiento, por ejemplo, 2028, nosotros tenemos que analizar muy bien si esa empresa va a podernos devolverle el capital que le estamos prestando, y luego seguirá funcionando o no seguirá funcionando. Pero si ahora nosotros
nos devuelve el capital prestado, a nosotros ya le estamos ganando rentabilidad a esa inversión, ¿vale? En la renta variable es muy diferente porque intentas adivinar del infinito, porque la empresa no sabes cuándo dejará de existir, porque todas nacen para ser eternas. Traerte a valor presente esa valoración es donde está ahí la magia de la gestión de las acciones. Pero la renta fija tenemos esa certidumbre que si hacemos bien el análisis, si prestamos el dinero a empresas que no nos quiebran y vamos ganando esos cupones de por medio, vamos a conseguir rentabilidad. Como vemos en la siguiente diapositiva, quiero centrarme en 3 puntos del proceso de inversión. El primero ya lo hemos comentado. El primero es prestar dinero a empresas que no nos quiebren y que no nos podamos quedar con la sorpresa de tener un default en cartera, que eso nos haría muchísimo daño. Nosotros, gracias a nuestra filosofía de gestión y a nuestro proceso de gestión activa en renta fija, no hemos tenido ningún default todavía en el fondo, ¿vale? La segunda idea que quiero transmitir de ese proceso de inversión es que buscamos empresas que nos paguen un buen cupón por prestarles el dinero. Y la tercera, que es donde está la magia, por decirlo de alguna forma, es en esa toma de posición de valor relativo de las compañías. Luego podremos ver algún ejemplo, es donde nosotros capturamos la rentabilidad. O sea, hay compañías que por ahora mismo que estamos viviendo unos momentos de volatilidad, que llevamos 40 días de volatilidad tremenda, hay compañías que no tienen riesgo de que nos quiebren y el mercado, o sea por tipos de interés o por crédito, le hayan castigado en precio. Y ahí es donde el gestor encuentra la oportunidad de poder comprar algo en precio donde él puede ver más valor que otras personas, ¿vale? Y cogiendo un poquito esto y para no enrollarme más, vamos a ver si esta estrategia que hemos comentado funciona. Y lo fundamental es ver los números. Me quiero enfocar primero de todo donde más llama la atención, que es 2022, que es la caída más grande que tiene este fondo. ¿Por qué pasa esta caída? O como la de 2018, o como si miráramos dentro de 2020, que ahí vemos otra caída tremenda. Estamos hablando de crédito, ¿vale? Este es un fondo de crédito y como os he contado que buscamos invertir en compañías, si viene un momento malo de mercado como el que hemos estado viviendo este último mes, las compañías por precio, los bonos por precio, pues nos sufren, ¿vale? Pero ahí es donde aparece esta estrategia, este valor relativo, este buscar en precio, este tener una gestión activa que es rebalancear la cartera, y os cuento esto porque en 2022 fue una situación terrible. Hubo subida de tipos que estaban casi en cero, 400 puntos básicos, se nos fue la inflación a doble dígito, estalló la guerra de Ucrania justo en el comienzo del invierno en Europa, o sea, 2022 fue una situación muchísimo peor a la que estamos viviendo ahora. El fondo cayó menos que el mercado, pero rebalanceamos la cartera. Por eso, en 2023, que ya lo avisamos en 2022, dimos ese doble dígito. ¿Y por qué? Porque en la pantalla veías la valoración de los bonos y decías, joder, a este bono, ya por duración, por tipo no le pueden pegar más, por crédito no le pueden dar más, y entonces aparece la oportunidad de compra en sectores donde a lo mejor el mercado no está pendiente de ellos y pueden ser oportunidades de entrada muy grandes y por eso estas rentabilidades que tenemos, ¿vale? Pasó lo mismo en 2019, después de un 2018 pues bastante duro para las bolsas y para el crédito, rebalanceamos la cartera, somos capaces de encontrar valor cuando se desata un poco la volatilidad y tuvimos ese 12,7 en 2019. ¿Y qué está pasando ahora? Ahora mismo está pasando un poco parecido y lo vamos a ver ahora después. Antes de pasar la diapositiva, eh, estamos hablando de renta fija. Si podemos, Vicky, volver a la anterior, la rentabilidad de inicio de este fondo, que son ya 10 años,
ha doblado a la inflación, ¿vale? O sea, que vemos como dobles dígitos, caídas del 8 en un fondo de renta fija, que a lo mejor nos puede asustar un poco más. Al final, en largo plazo, lo que nos está dando este fondo es con años de volatilidades pues bastante altas para este tipo de activo, pues tenemos una TAE en torno al 4% con una volatilidad muy comedida del 3,7 y hemos conseguido doblar a la inflación. Y ahora sí, ya en la siguiente diapositiva podemos comentar un poco qué está pasando hoy, ¿vale? Mira, ayer nos acostamos con una incertidumbre tremenda y hoy nos hemos levantado con que se abre un periodo de negociación de 2 semanas, que el estrecho de Hormuz, que ya lo conoce todo el mundo, se va a volver a abrir, el petróleo cayendo un 15 y este fondo, por ejemplo, subiendo un 0,80, subía ahora más o menos en un día, ¿vale? ¿Y qué hemos hecho durante este mes? Ahí os he puesto cómo estaban los principales parámetros antes de la guerra y vemos que antes de la guerra teníamos una duración en torno al 3,40, que es más o menos donde se ha movido la duración de este fondo siempre, porque es un fondo que tiene un horizonte temporal en torno a los 2 años y con la construcción de cartera el gestor siempre intenta mantener una yield con una duración más o menos comedida para conseguir las rentabilidades que esperamos. Pues hemos visto como en este mes hemos conseguido bajar la duración con una decisión del gestor de 3,40 al 2,55, más o menos. O sea, hemos quitado riesgo de tipo de interés y hemos conseguido subir la yield de la cartera, que antes estaba en torno al 5 y hoy está en una yield del 5,6. O sea, tenemos una cartera con más calidad. Aquí os dejo las principales posiciones. Es un fondo que el gestor intenta capturar toda la rentabilidad que ve eh, por posiciones. O sea, no es un fondo que por folleto mínimo tiene que tener un 30% en investment grade, siempre lo hemos tenido más alto, pero aquí sí que podemos tener alguna T1, que es ese W que veis en pantalla, que aunque la emisión sea high yield, el emisor casi siempre es investment grade. O sea, es una cartera bastante, bastante concentrada en calidad. Tenemos alguna emisión de las que más le gusta al gestor, que es esa emisión que buscamos, que analizamos, que nos sentamos con la compañía, donde buscamos generar ese pick-up de rentabilidad que nos esté pagando el mercado, o emisiones que gestoras grandes o fondos grandes no pueden entrar porque no sean suficientemente grandes para ellas, pues nosotros sí podemos estar y es donde podemos ahí ir generando alfa. Al final es un fondo que, como hemos visto anterior, en el largo plazo te está casi doblando a la inflación, con una cartera siempre muy gestionada, siempre con mucha gestión activa. Este mes ha sido claro ejemplo de ello. Conseguimos rotar la cartera a través de irnos a flotantes porque no hacemos derivados en este fondo. La divisa siempre está cubierta, o sea, no tiene riesgo de divisa y nos quedamos con una cartera de crédito donde nosotros podemos medir muy bien la rentabilidad que esperamos a través de nuestra yield de cartera, teniendo muy acotada ese riesgo macro, que puede ser ese riesgo de duración de tipos, que es más difícil de controlar, pero nosotros defendemos que si tenemos bien mirado esa rentabilidad promedio, esa yield de cartera, que si no pasara nada de aquí a un año nos estaría dando la cartera un 5,6, estamos muy... a ver, la volatilidad no ha terminado, esto hay que cogerlo con pinzas. Hoy el fondo sube una barbaridad, sube un 0,80, se pone el fondo otra vez en positivo, casi en un 0,5 para arriba. Hay que tener los pies en la tierra, pero sí que se puede decir que ha habido una gestión activa, que se ha cambiado la cartera para intentar capturar toda la rentabilidad posible y que gracias a esa gestión activa que se ha hecho durante este mes hemos conseguido evitar una caída en torno al 25% que si no hubiéramos hecho nada. O sea, ese alfa que genera el gestor, tanto en las caídas como en las subidas, es lo que hace tener estos resultados y lo que hace tener este fondo un,
un concepto como fondo de armario de renta fija corporativa bien gestionada. Y eso es lo que os quería contar esta tarde, Vicky. Pues muchísimas gracias, David. Yo me quedo con algunas de las cosas que has estado comentando. Ese control de riesgo, los buenos resultados que han tenido en determinados momentos y luego ese tema que es importante porque muchas veces cuando estamos invirtiendo tanto en renta fija como renta variable, otra de las obsesiones que tenemos es esa descorrelación. Y es verdad que cuando estamos hablando de fondos que a lo mejor pues tienen acceso a determinadas emisiones que otros, por ser muchísimo más grandes, no tienen acceso, sí que nos da ese punto de intentar descorrelacionar una cartera, que yo creo que es un punto bastante interesante dentro de vuestra estrategia. Voy a cargar ahora la presentación de WS, a ver si esta vez lo podemos hacer sin estropear nada. Decidme, por favor, si se ve correctamente. Se ve perfectamente, Vicky. Perfecto, bueno, esta vez a la primera. Esta ha sido la primera, estupendo. Pues Baruch, muchísimas gracias y cuéntanos por qué esta estrategia sencilla de invertir en dividendos pues también puede ser una buena opción para complementar una cartera. Pues en primer lugar, muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse y a Serfan por la invitación a DWS. Yo voy a empezar por la diapositiva número 2, pues dice la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué buscamos cuando invertimos en dividendos? Pues al final lo que estamos buscando es invertir en una estrategia que sea diversificada y defensiva. Es decir, y haciendo la analogía con lo que comentaba anteriormente David, buscamos tener un ingreso similar a lo que es un bono de renta fija, pero invirtiendo en acciones. Es decir, yo voy a querer obtener ese cupón, mi cupón de la renta fija es el dividendo que yo voy a obtener vía acción. Y tampoco hay que olvidar que al final las empresas pues pagan mucho más vía dividendo, porque estamos asumiendo un riesgo ligeramente mayor, que vía cupón. En la siguiente diapositiva yo les doy 5 razones de por qué invertir ahora mismo en dividendos. La primera de ellas, bueno, pues son los ingresos periódicos que nos están aportando estabilidad. Al final, el tener una renta recurrente, lo que nos está aportando es una tranquilidad adicional en nuestra cartera. También nos dan una menor volatilidad, ya que lo que buscamos son empresas consolidadas que en momentos de caída de mercado pues nos ayuden a suavizar ese comportamiento de la cartera y que sea más estable. ¿Qué buscamos también? Empresas que tengan balances sólidos, una gestión del mismo de manera prudente. Al final lo que buscamos, como comentaba al principio, son esas empresas de mayor calidad y ese enfoque defensivo para estar más tranquilos. Como cuarto punto, pues esa similitud con la renta fija, esa fuente adicional de ingresos dentro de la parte de renta variable. Seguimos invertido en renta variable, la parte de renta fija que comentaba antes David va a ser ese fondo de armario, esa tranquilidad, esa base sobre la que apoyarnos para obtener más rentabilidad, que en momentos de volatilidad será vía dividendos. Y al final, como quinto punto, pues esa rentabilidad a largo plazo, esa menor dependencia del mercado, dado que los dividendos, tanto reinvertidos como cobrados, pues ayudan a construir resultados a largo plazo sin depender excesivamente de lo que es la revalorización del mercado de renta variable. En la siguiente diapositiva bueno, yo les quiero mostrar aquí pues, el tipo de empresas en las que buscamos en DWS. Son empresas consolidadas, con modelos de negocio robustos y flujos de caja estables. Es decir, que tengan cierta inclinación a esos sectores más defensivos, más de valor y calidad. ¿Qué es lo que no nos gusta tener en cartera? Pues carteras de crecimiento o growth que crezcan a doble dígito. Y esto tiene un motivo. Al final, ese crecimiento a doble dígito no es sostenible en el tiempo y nos va a dar más volatilidad. De nada me sirve que buscando ese carácter más defensivo, más estable en una cartera, el tener una subida y bajada de rentabilidad. Lo que buscamos es que los crecimientos sean sostenibles y nos quiten volatilidad de la cartera. También les quiero dar algunos datos que pueden serles de interés. En DWS, ¿qué esperamos? Porque al final hablamos de dividendos, pero ¿y qué esperamos de los dividendos? Pues nosotros esperamos como casa que vuelvan a cobrar protagonismo, dado que la previsión de rendimiento de las acciones es más baja,
que en años anteriores, creemos que los dividendos nos van a aportar ese mayor protagonismo dentro de nuestras carteras. En momentos de volatilidad del mercado, la apreciación de la acción, esa subida de valor, pues ha sido históricamente menor. Y es por ello que los dividendos, como no me sube el valor de la acción, ¿cómo retribuyo yo a mi accionista? Pues vía dividendo. Entonces, al final eso, ¿cómo lo repercute en mi cartera? Teniendo un mayor rendimiento. El equipo gestor de WS gestionamos actualmente unos 25 billones con B en estructuras de dividendo. Estima que el crecimiento a un año de la cartera va a ser del 6%. Y luego pasamos a la página 5, perdona Vicky. Hay una palabra que yo creo que ustedes habrán escuchado hace años, bastantes veces, y yo creo que este año también la están escuchando más de una y de dos veces, y es la diversificación. Y cuando hablamos de dividendos, también tiene sentido esa diversificación, porque aquí lo pueden ver, es una cartera de un fondo en la que el rendimiento esperado en Estados Unidos por dividendos es del 1%, frente a Europa, que estimamos que va a ser un 3%. Entonces, por eso ese mayor foco en Europa. Al final, Europa estamos viendo cómo esa inversión en valor, esa inversión en el value que llaman, está teniendo un mejor rendimiento que lo que es el growth. ¿Por qué? Porque el capital se está asignando a esas empresas con modelos de negocio que no pueden ser interrumpidos por la inteligencia artificial. Es decir, grandes petroleras, mineras, infraestructuras, logística. Al final lo que estamos tendiendo es hacia un menor peso en Estados Unidos, una mayor concentración hacia Europa, porque Europa paga más dividendo. Entonces, al final, lo que buscamos es obtener ese dividendo. En la página 6, yo les comentaba antes esa inclinación hacia sectores más defensivos, más de valor, calidad. Y yo les quiero dar algunos ejemplos de compañías, ¿vale? Por ejemplo, Coca-Cola. Todos conocemos Coca-Cola. Un negocio muy estable, producto que consumimos, si no a diario, prácticamente a diario, por lo que incluso en épocas de alta inflación, la demanda sigue siendo estable. O sea, al final a mí que una Coca-Cola me valga 2 euros y me suba a 2,20, pues si me apetece esa Coca-Cola, voy a seguir tomándome esa Coca-Cola. Y ahí es donde Coca-Cola me traspasa la inflación y yo voy a pagarla. Coca-Cola opera en 200 países aproximadamente y son unas 500 marcas las que posee. Y el número de bebidas son en torno a 3.000, 3.500 bebidas diferentes, solo del conglomerado de Coca-Cola. Y vende 2 millones de porciones diariamente. Entonces, también no hay que olvidar que yo, ¿por qué estoy en Coca-Cola? Por el dividendo. Coca-Cola ha aumentado 60 veces históricamente su dividendo. Entonces, eso es lo que yo busco. No busco ese crecimiento que yo comentaba antes de doble dígito, sino lo que yo busco es esas empresas que me lo van subiendo de manera escalonada, históricamente, en mi cartera. Otra empresa, por ejemplo, que pueden conocer, Johnson & Johnson, grupo farmacéutico, donde también es un verdadero rey a la hora de repartir dividendo también, con un historial de dividendos de más de 60 años, operando en 50 países. Invierte 17.000 millones en lo que es investigación y desarrollo, tecnología médica y tratamiento médico, operando en 50 países. Y al final lo que buscamos es eso, perfiles de demanda casi inelástica en los que como son los farmacéuticos, que sigan comprando nuestros productos. Y luego les voy a dar un ejemplo para concluir que yo creo que ha estado en boca de todos, por lo bien que el buen rendimiento que tuvo en 2024-2025 y cómo ha sufrido este 2026. Y es Agnico Eagle. Agnico Eagle es el segundo mayor grupo minero a nivel mundial, con una larga trayectoria en dividendo, más de 40 años pagando dividendo, y pagos continuados, que al final lo que yo busco es ese pago continuado del cupón, que en el sector de la minería no suele ser lo normal. Por darle un dato, la extracción de una onza de oro nos cuesta, o les cuesta a Agnico, $1.500. Ahora mismo, a día de hoy, el oro estaba en niveles de 4.800.
dólares arriba, dólares abajo, pero 4.800. Nuestra estimación como casa de aquí a marzo del 2027 es que el oro esté en 5.400. El margen que obtiene ahora mismo Agnico Eagle, la diferencia entre los 1.500 dólares que me cuesta la onza y los 4.800 de valoración, ese margen no solo lo usan a la hora de invertir, sino también a la hora de pagar dividendos. Dividendos que pueden ser de hasta, por ejemplo, el último que pagó, recientemente aumentó el dividendo en un 12%. Y al final esa actividad minera sigue teniendo un negocio consolidado de aquí a 15 años, con lo cual también nos está dando un negocio recurrente, un ingreso recurrente y una estabilidad a la hora de buscar este tipo de compañías. Y por mi lado, Vicky, poco más que añadir que los dividendos. Bueno, yo creo que ha quedado también bastante claro. Es una estrategia que también puede ser muy interesante no sé si lo que podemos hacer ahora es abrir la posibilidad de que los oyentes nos hagan algún tipo de pregunta. Samuel, no sé si a través del chat, no lo hemos hecho al principio, pero a través del chat, si tienen ahora algún tipo de consulta, nos la pueden dejar llegar. Luego también es importante ese disclaimer comercial que tenemos disclaimer legal que tenemos que decir siempre, y es que es verdad que las rentabilidades pasadas sabemos que no es una garantía de las futuras, pero es verdad que cuando estamos hablando de estrategias que de una manera histórica se han comportado de forma sólida, pues ya es una garantía. Pero como decíamos al principio y enlazando, el mundo cambia mucho y efectivamente pues no podemos predecir si este comportamiento que han tenido en el pasado estas estrategias se va a mantener en el futuro, porque pueden pasar muchas cosas. Siempre hablamos de un escenario central. Samuel, no sé si tenemos alguna consulta por parte de alguna de las personas conectadas. Hola, buenas tardes. No, de momento no, hoy no tenemos ninguna pregunta. Vamos a dar estos minutos mientras explicamos lo del QR y el servicio de atención al cliente, por si alguno en donde pone PIR, digamos preguntas y respuestas, ahí pueden ustedes formular las preguntas que consideren. Y de todas formas, si se han quedado con alguna duda o necesitan alguna información adicional, saben que tienen siempre disponible el servicio de atención a clientes, que son nuestros banqueros, que están desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes, para poder atenderles y resolver cualquier duda que puedan tener pues, posteriormente o aclaración o lo que necesiten, para cualquier cosa que necesiten, está a su entera disposición.